bueno, la punta del iceberg. Que quizás es una punta muy provocativa y muy afilada y muy esperpéntica, en mi opinión, pero hay un problema mucho más de fondo, que es el árbol de Munilla no nos puede hacer impedir ver el bosque del proceso, del modo de nombramientos, del tipo de obispos que se nombran y al servicio de qué está eso. En el País Vasco, obispos progresistas no hemos tenido ninguno. Lo que ocurre es que ciertamente estábamos acostumbrados a unos obispos que, participando de una perspectiva bastante conservadora, creo que hay muy poquitos obispos que no respondan aquí y en cualquier otro lugar a este perfil, sin embargo, eran presbíteros, primero, nacidos de la sociedad vasca y por tanto con una sintonía y un cierto conocimiento del medio, y en segundo lugar, con posiciones mínimamente dialogantes. Mínimas son personas formadas en el seminario de Toledo o en el seminario que el Opus Dei tiene en Pamplona. En el caso de Mario Iceta supone una desacreditación de todo el proceso anterior, puesto que parece que ningún presbítero formado en un seminario vasco tiene nivel, tiene calidad. Indudablemente quieren corregir un modelo. Y no quiero decir con esto, porque yo creo que sería iluso pensar que la respuesta ha sido exactamente ajustada y la mejor que podía ser. No, no lo es nunca. Ni ha sido, ni será la siguiente. Sino que en una sociedad que ha tenido que ir dándose respuestas a sí misma y también la Iglesia buscar un nuevo modo de ser y de estar en una sociedad plural y compleja, pues bueno, tiene sus carencias y tiene sus ausencias y sus presencias más evidentes. ¿Este nuevo modelo va a garantizar? Personalmente yo creo que no, por los pocos frutos que vemos que está dando. La Iglesia vasca, las iglesias vascas son la Holanda del norte. Son unas iglesias que, en opinión de este diagnóstico, están fuertemente secularizadas, han dialogado tanto con la modernidad y con la posmodernidad que han acabado atrapadas y cogidas por los principios de esa modernidad y posmodernidad, y también pues, por los cantos de sirena de algunas tendencias culturales o políticas, que la Iglesia ha perdido identidad y ha perdido fuelle. En realidad, lo que la Iglesia vasca ha intentado, y creo que también con la catalana, que la conozco un poquitín, ha sido entrar en un diálogo sincero en el espíritu del Concilio Vaticano II con la modernidad. Y en ese diálogo, el vértigo a la minoría conciliar le entró muy rápidamente. Nosotros venimos de unas épocas, pongamos los años 50 y 60, donde los seminarios de las diócesis vascas no solamente facilitaban presbíteros para las propias diócesis vascas, sino que había una capacidad de exportar a otras diócesis españolas, a países llamados entonces de misión. Bueno, y eso en un par de décadas ha cambiado dramáticamente. La operación actual, a través del nombramiento de Munilla o a través de Iceta, es intentar recuperar pues, un determinado número de vocaciones para los seminarios, pero desde una perspectiva, desde mi punto de vista, equivocada. Evidentemente van a conseguir probablemente que haya unos cuantos seminaristas más, pero con un perfil de personas absolutamente fuera de sintonía con el mundo. Es bastante evidente esa intencionalidad política, en concreto por parte del núcleo duro de la Conferencia Episcopal Española. Se manifiesta muy claramente en los nombramientos, ya desde la sustitución de Monseñor Cirarda por Monseñor Fernando Sebastián en Pamplona, después pues todo lo que ha seguido, todos los nombramientos han ido en esa misma línea. Hay una sensibilidad además mayoritaria, por lo que nos dicen en las urnas, en una buena parte de nuestra tierra, ¿no? Entonces eso parece que con el nombramiento en Pamplona también, el arzobispo, el que fue arzobispo castrense en todo el estado, eso no es casualidad. Entonces lo que he podido saber acerca también de su modo de pensar de nuestra tierra, de Euskal Herria, pues yo creo que no va con esa mayoría. Entonces los malos parece que somos nuestros obispos, algunos que han sido más, y no han sido especialmente pronacionalistas, digamos, como marcando un camino de este partido es el ideal, sino que han mostrado una sensibilidad de este pueblo. Y hay que renunciar a eso en nombre de quién, del Evangelio, de qué Evangelio. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y se ve que hay todo un camino que se está recorriendo y parece que está pensado
anteriormente. Más bien, por parte del Partido Socialista y Partido Popular, cabe pensar que tal vez se frotaban un poco las manos, porque a ellos tal vez les preocupe menos que un obispo pueda ser de corte nacionalista o no. Los vascos tenemos que dejar de ser chauvinistas y tenemos que saber que lo que nos está pasando a nosotros no nos pasa solo a nosotros, sino que pasa en la Iglesia Católica, en todos los lugares del mundo, y que simplemente ocurre que a nosotros nos ha llegado la hora. Los nombramientos tienen que ver fundamentalmente con el movimiento restauracionista que hay en la Iglesia Católica, que pasa fundamentalmente, que tiene, en mi modo de ver, dos estrategias. Una, apoyarse en lo que se llaman los nuevos movimientos de Iglesia, nacido el Vaticano II, que son los movimientos conservadores, quicos, etcétera, y segundo, nombramiento de obispos de una línea determinada. Es más decisivo el otro criterio de poner un poco de orden desde su perspectiva en una iglesia que se ha desmandado, que ha perdido los centros, que ha dejado diluirse la doctrina. Rouco Varela Cañizares, la Iglesia española en una mayoría de la conferencia episcopal, queriendo marcar para esta Iglesia vasca nacionalista, entre comillas, mala, porque el nacionalismo español no existe supuestamente, o si existe no es malo. Lo que menos verdad es que los nombramientos actuales de los obispos del País Vasco tengan algo que ver con el nacionalismo. Es decir, que tenga que ser en contra del nacionalismo. Yo creo que eso es una falsedad. Eso. De hecho, ha habido una sintonía demasiado estrecha entre la Conferencia Episcopal Española, sobre todo algunos de sus elementos, y la derecha más cerril. Supongamos que esa es una hipótesis verdadera. Los obispos no van a conseguir españolizar la Iglesia del País Vasco si la Iglesia es nacionalista. A no ser que cuando digamos que la Iglesia es nacionalista, estemos diciendo que la Iglesia vasca es correa de transmisión del nacionalismo vasco. Yo, que no soy nacionalista, y que he criticado las posiciones de mis obispos en relación, por ejemplo, con ETA y algunas cuestiones de ETA, porque no me ha parecido suficientemente fuertes y claras, y que conozco la sensibilidad nacionalista de la mayoría del clero de mi generación, no aceptaría ese diagnóstico, ¿no? Cuando uno oye decir, seguramente con la mejor intención, a Monseñor Munilla que quiere despolitizar la Iglesia vasca, ¿qué quiere decir eso? En el año 50, el episcopado español decidió dividir la diócesis, que era muy poderosa, había más de 1000 seminaristas en Vitoria y grandes figuras de profesores en el seminario. Decidió dividir la diócesis de Vitoria en tres: Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Pero incardinando Vitoria y Bilbao a la provincia eclesiástica de Burgos y la diócesis de San Sebastián a la provincia eclesiástica de Navarra. Bueno, eso fue una decisión clarísimamente política. Y todos los intentos posteriores fueron desestimados. ¿Por quién? ¿Por Roma? O más bien por la Conferencia Episcopal Española. El clero que ha protagonizado la vida diocesana o las vidas de las iglesias del País Vasco en los últimos 40 años, yo tengo 68 años, en general proviene del mundo rural y por lo tanto de ámbitos muy tradicionales. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la sensibilidad política de sus familiares, pues son gente nacionalista. El Concilio Vaticano II supuso un gran espaldarazo y empuje a ciertas cuestiones que para nosotros son muy importantes, como el tema de la corresponsabilidad, y por tanto el tema de que aquí las cosas hay que consultarlas. Y por otro lado, pues el tema del protagonismo del laicado también. Somos plurales y no es lo mismo el cura alavés que el cura vizcaíno, ni el vizcaíno que el guipuzcoano, pero sí yo creo que habría como un perfil que choca fuertemente con las corrientes, con el perfil de presbítero y de cura que se quiere implantar de nuevo.
Thank you.